uno tiene una manera de realizar su examen, ¿no? Pero de repente primero marque con lápiz para que si por ahí hay alguna duda puedan borrar y puedan, cuando ya tengan su respuesta clara, recién lo pasan con lapicero, ¿ya? Porque a mí me tienen que entregar su examen limpio, sin borrones, sin corrector, sin nada. ¿Ya, chicos? Entonces, igual van a ser las indicaciones que les va a dar el doctor Guerrero. Y ustedes saben, a la hora del examen, pues nada de mochilas, sus celulares bien guardados, ¿no? Porque al final, yo sé que ustedes ya van a llegar estudiando, eso no va a ser necesario que ustedes se copien ni nada de esas cosas, porque ya estamos viendo, va a venir todo lo que hemos hecho en clase, las diapositivas, y también les pasé algunos artículos que si alguno de ustedes ya ha tenido tiempo de leer, es en realidad lo que está en la diapositiva, pero con algunos datos adicionales, pues, ¿no? Como que la diapositiva está un poquito más resumido, ¿no? Pero lo otro es como para que amplíen un poco más. Ya, chicos, entonces básicamente de eso va a venir el examen. Ya, entonces vamos avanzando porque igual estamos un poco atrasados con los temas, pero igual para ir poniéndonos un poco al día. Más bien, si alguno de sus compañeros no se ha podido conectar, les hacen saber también lo que les estoy diciendo. Creo que la clase también la van a grabar, así que si pueden, por ahí también se las pasan, porque hay algunos de sus compañeros por ahí que me han escrito que tienen examen, ¿no? Creo que ahorita en esta semana estamos en exámenes, entonces no iban a poder ingresar a la clase. Ya, igual, su compañera al final me va a mandar la lista de todos los que han ingresado a la clase. Les sugiero que por favor en sus usuarios pongan su nombre completo, ya, para yo poder saber a la hora que ella me lo envía, poder pasarlo a la lista, ¿ya? Porque si me ponen nombre solo, no voy a saber quién es, ¿ya? Entonces hay que poner su nombre completo, al menos primer nombre y sus dos apellidos para que cuando salga la lista yo pueda saber quiénes han ingresado. ¿Ya, chicos? Por favor. Entonces vamos avanzando para no demorarnos más. Ya, ok. Bien, chicos, sí logran ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora, perfecto. sí se ve. Ya, chévere. Ya, chicos, vamos entonces avanzando. Lo más que podamos, pues, hasta las 9, creo, o 9:30 podría ser para avanzar. Y ya luego, vamos viendo las otras clases. Ya, chicos, bueno, la semana pasada, recuerdan, hablamos sobre ictericia, hablamos sobre el enfoque diagnóstico de ictericia y vimos que hay varias enfermedades que nos pueden generar ictericia, ¿verdad? Vimos enfermedades benignas como coleocolitiasis, hasta enfermedades malignas como eran las neoplasias periampulares. Recuerdan que mencionamos las neoplasias periampulares. Dentro de las neoplasias periampulares hablamos sobre las neoplasias de la cabeza de páncreas, hablamos sobre que el colangiocarcinoma también forma parte de estas neoplasias periampulares, ¿no? Las neoplasias de la misma ampolla de Vater, que también se llaman ampulomas, y los de la segunda porción duodenal constituyen todo este grupo de enfermedades de neoplasias periampulares, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca del cáncer de páncreas, en específico del cáncer de cabeza de páncreas más común, que es el que puede cursar también con ictericia, ¿no? Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales. Ya, chicos, como vemos ahí en la diapositiva, bueno, epidemiológicamente el cáncer de páncreas es la neoplasia maligna, o sea, es el cáncer ya del tracto gastrointestinal que tiene mayor mortalidad. Ya, como vemos ahí, constituye la cuarta causa de muerte por cáncer, ya, y cuando la neoplasia, o sea, cuando el cáncer ya no es operable, a eso se refiere cuando dice no es resecable quirúrgicamente, la sobrevida a los 5 años es menor del 4%. ¿Ya? Por eso es que dice que tiene una alta mortalidad. ¿Ya? Y esto ocurre porque estas enfermedades generalmente se detectan cuando ya no se pueden operar ni se puede dar ningún tratamiento, porque
no generan muchos síntomas al inicio de la enfermedad. Entonces, por eso dice ahí, la principal causa del pronóstico sombrío de esta neoplasia es la dificultad para realizar un diagnóstico temprano. O sea, generalmente detectamos el cáncer de páncreas cuando está en una etapa avanzada en la cual ya no se puede operar. Entonces ya no es curable, ¿no? Y cuando nosotros ya lo detectamos en algo avanzado, la sobrevida, como dice ahí, a los 5 años es menor del 4%. O sea, en realidad la mortalidad entre 3 a 6 meses del diagnóstico del cáncer de páncreas, más o menos entre 3 a 6 meses es un promedio de la sobrevida cuando se detecta un cáncer de páncreas avanzado, ¿ya? En el cual vamos a ver durante el avance de la clase que una de las manifestaciones clínicas es la ictericia, ¿ya? Cuando sí es operable, cuando sí se puede operar, ¿ya? La cirugía que se realiza se llama pancreatoduodenectomía, o sea, consiste en retirar, es una cirugía que consiste en retirar toda la zona de la cabeza de páncreas, en donde está ubicado el tumor, también parte del duodeno, por eso se llama pancreatoduodenectomía. Ya, ese es el tratamiento quirúrgico, ya, de cura para los cánceres de páncreas que son resecables cuando nosotros los diagnosticamos. Ya, por eso ahí dice, la pancreatectomía, la pancreatoduodenectomía es la única posibilidad de cura, pero solo del 10 al 25% de los pacientes son candidatos a ella. O sea, hay un porcentaje solo del 10 al 25% de pacientes que diagnosticamos el cáncer de páncreas de forma temprana y que nos permite operarlos y por lo tanto curarlos en la mayoría de esos pacientes, ¿ya? Epidemiológicamente, como dice ahí, la edad con mayor frecuencia de presentación es en pacientes entre 60 a 80 años de edad. En relación al origen étnico, la raza negra tiene una incidencia de un 50% mayor que los caucásicos. Y en cuanto al sexo, es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Ya? Entonces, edad de presentación, 60, 80 años, es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Ya? Etiológicamente hay algunos factores de riesgo que están asociados a que un paciente pueda presentar cáncer de páncreas, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, o sea, el consumo de tabaco de forma crónica, la obesidad, la diabetes, la edad avanzada, hemos visto entre 60 a 80 años, la edad de presentación, de antecedentes familiares directos de cáncer de páncreas, ¿no? O sea, cuando digo antecedentes familiares directos, nos referimos a la presencia de cáncer de páncreas en familiares de primer grado, ¿ya? O sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, bueno, en esas mi hermano, mi papá, mi mamá, mi abuelo, esos son familiares de primer grado, ¿ya? Entonces, si yo tengo un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de páncreas, mi riesgo de presentar un cáncer de páncreas se incrementa entre un 2.5 a 5 veces más que una persona que no tenga ese antecedente familiar directo, ¿no? Y si a este unamos que sea obeso, que consuma tabaco de forma crónica, ¿no? Entonces el riesgo se incrementa. Entonces esos son los factores de riesgo asociados. Pues siempre cuando nosotros chicos hacemos la anamnesis en un paciente, siempre hay que preguntarle los antecedentes familiares, ¿ya? Antecedentes familiares directos de enfermedades como pues hipertensión, diabetes, ¿verdad? También por ahí hay una posibilidad también de transmitirlo genéticamente y también hay que preguntarle sobre las neoplasias, ¿no? Si hay algún familiar directo con algún tipo de cáncer. Ya, bueno, si va a la consulta gastro, pues cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas, ¿no? Pero en general hay que preguntar si existe ese antecedente para nosotros también poder orientar al paciente, ¿no? De repente, al inicio llega un paciente y solamente nos dice que tiene un antecedente de cáncer de páncreas, podríamos nosotros ya hacerle un seguimiento mayor, ¿no? Decirle, señor, mire, usted que su familiar directo ha tenido cáncer de páncreas, siempre tiene que hacerse sus chequeos porque su riesgo de presentar cáncer de páncreas es mayor, ¿no? Entonces ya de todas formas le damos alguna orientación.
Chicos, ahora la clasificación de los tumores de páncreas, tenemos 3 grupos, como dice, como está ahí, ¿no? Los tumores epiteliales primarios sólidos, o sea, los que se manifiestan como una masa, como algo sólido, ¿ya? Luego tenemos los tumores quísticos, ¿ya? Cuando hablamos de quiste, chicos, ustedes imagínense que es como si fuese una bolsita con agua, ¿ya? O sea, el contenido es líquido. Cuando los tumores, en la parte superior habla de tumores epiteliales primarios sólidos, o sea, una masa, todo es una masa, todo es sólido, todo es duro. Ya, los tumores quísticos generalmente es como si fuese una bolsita de agua, entonces hay tipos de tumores quísticos y otro grupo es que sean tumores metastásicos, ¿no? O sea, que no sean primarios del páncreas, sino que sea una metástasis de un origen primario distinto, ¿ya? O sea, tuvo un cáncer en otro órgano y se pasó al páncreas. Entonces, el páncreas puede tener 3 tipos de tumores: tumores epiteliales primarios sólidos. Dentro de ellos, el adenocarcinoma ductal representa el 95% de las neoplasias malignas del páncreas. Ya. Esto puede dar metástasis al hígado en el 80%, al peritoneo en el 60%, al pulmón y pleura entre un 50 y el 70% y a las glándulas suprarrenales en un 25%. Ya. Ahora, podemos tener tumores quísticos, como les dije, dentro de ellos hay 5 tipos de tumores quísticos que son frecuentes, como el cistoadenoma seroso, el tumor mucinoso quístico, el tumor papilar sólido y quístico, tumores sólidos con degeneración quística y neoplasias mucinosas papilares intraductales. De estos 5, solo el cistoadenoma seroso se considera una lesión benigna. ¿Ya? El resto son considerados lesiones premalignas, las cuales requieren resección, o sea, requieren ser operadas, ¿no? Sobre todo si durante el periodo de observación vemos que aumenta de tamaño o si el paciente tiene síntomas, ¿no? O si se ubican o presentan en pacientes mayores de 70 años. Recuerden que de 60 a 80 años es más frecuente que se presenten los cánceres de páncreas. ¿Ya? Y los tumores metastásicos, como dice ahí, son poco frecuentes, solo de 0.25 al 3% de todos los tumores de páncreas son metastásicos. ¿Ya? Y la metástasis hacia el páncreas puede venir de cánceres que se originan en otros órganos como pulmón, colon, mama y riñón. ¿Ya? Esos son los 4 órganos que nos pueden dar metástasis a páncreas. ¿Ya? Entonces, el páncreas puede tener tumores primarios de páncreas, los que se originan en el mismo parénquima pancreático, que pueden ser sólidos o pueden ser quísticos, ¿verdad? O el otro grupo es que sean tumores metastásicos, ¿no? Que vengan de otro órgano y se implanten en el páncreas. Chicos, con respecto al cuadro clínico, o sea, cómo se presenta el cáncer de páncreas en un paciente. Bueno, como dice ahí, va a depender del tamaño, de la localización del tumor y de si existe metástasis o no existe metástasis. Chicos, ¿por qué hablamos del tamaño y de la localización? Recuerden que el páncreas tiene partes, ¿cierto? Cabeza de páncreas, cuello, cuerpo y cola, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un cáncer, cabeza de páncreas, y yo recuerdo anatómicamente, ¿no? Que la cabeza de páncreas está en relación al colédoco, ¿cierto? A la segunda porción duodenal, entonces el paciente puede presentar ictericia, ¿verdad? Porque la masa que está ubicada en la cabeza pancreática está comprimiendo, ¿verdad? Al conducto colédoco, ¿cierto? Al conducto colédoco. Entonces, al comprimir, mi paciente puede presentar ictericia. ¿Qué sucede si la tumoración está en la cola? Si la tumoración está en la cola, ustedes recuerden anatómicamente, la cola del páncreas está lejos del conducto colédoco. Entonces, si está en la cola del páncreas, no va a haber ictericia, ¿verdad? Porque la masa, así esté creciendo, no va a comprimir a la vía biliar. Lo que sí sucede si la masa se encuentra en la cabeza pancreática.
¿ya? Entonces, por eso es que ahí dice que la sintomatología depende del tamaño, de la localización de tumor y de si hay metástasis, ¿ya? Y como hemos visto ahí que el adenocarcinoma ductal pancreático, o sea, el de la cabeza de páncreas es el más común, entonces va a presentar ictericia. ¿Ya, chicos? Entonces, como dice ahí, los síntomas en las etapas tempranas del cáncer de páncreas son inespecíficos. Por eso es que es difícil diagnosticarlo y por eso es que normalmente los diagnosticamos cuando está avanzada la enfermedad. Ya, los síntomas inespecíficos incluyen un dolor abdominal difuso, anorexia, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Si se dan cuenta, son síntomas muy inespecíficos, muy generales, que pueden a veces deberse a otra causa, ¿ya? Pero igual, si vemos que es un síntoma que persiste, entonces hay que hacerle exámenes adicionales al paciente, ¿no? Entre los síntomas tardíos incluye el dolor abdominal, ¿no? Localizado en epigastrio y se irradia hacia la espalda, ¿no? Siempre los dolores pancreáticos se van hacia la espalda, hacia la parte posterior, porque recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Entonces, como es retroperitoneal, el dolor va a ir hacia la zona lumbar, ¿ya? También puede haber pérdida de peso. El síndrome consuntivo siempre está presente en las neoplasias, ¿ya? O sea, cuando hablamos de un síndrome consuntivo, como les dije en algún momento en la clase, es la pérdida de peso, más o menos del 10% de mi peso basal, sin causa aparente, ¿no? Puede cursar con ictericia y puede cursar con prurito, ¿no? O sea, con picazón de cuerpo al producirse la obstrucción, la bilis también se puede, las sales biliares se pueden precipitar también a nivel de la piel y eso puede generar picazón o prurito. A eso se refiere cuando dice prurito. Bien. El 60% de los adenocarcinomas pancreáticos se originan en la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, como dice ahí, la sintomatología será causada por el efecto de masa en la unión bilio-pancreato duodenal. O sea, lo que les estoy diciendo, ¿no? Cuando está la masa en la cabeza de páncreas, va a crecer y va a comprimir la vía biliar, en este caso el colédoco, ¿no? Y el paciente que va a tener ictericia, ¿cierto? Va a tener ictericia, ¿ya? Y si tiene ictericia, también probablemente pueda tener coluria y pueda tener acolia. O sea, si a un paciente que yo sospecho de un cáncer de páncreas, este paciente, si yo le hago un análisis de sangre, un perfil hepático, ¿qué es lo que va a tener? Puede tener una hiperbilirrubinemia a predominio directo, con síntomas con colesis, ¿verdad? O sea, GGTP y FA elevadas, ¿no? Y si yo le hago una ecografía, probablemente tenga una dilatación del colédoco, ¿verdad? Y si yo sospecho que podría ser un cáncer de cabeza de páncreas, pues tendría que solicitarle otros exámenes adicionales, ¿no? Una tomografía abdominal con contraste, por ejemplo, para ver si efectivamente hay alguna masa en la cabeza de páncreas. Entonces, un paciente con cáncer de páncreas puede presentarse con ictericia y lo que yo voy a encontrar en mi enfoque diagnóstico es una hiperbilirrubinemia, predominio directo con coléstasis extrahepática, ¿verdad? Y ahí ya tendré que pedir el resto de exámenes para confirmar. Ya, chicos, si se localiza en el cuerpo y en la cola, ya no vamos a tener ictericia porque, como les dije a un inicio, está alejada del colédoco y por lo tanto no va a haber compresión, entonces no va a haber obstrucción del flujo biliar y por lo tanto no va a haber ictericia. Lo que sí puede haber es el dolor, que es característico, como les dije, en epigastrio y se radia hacia la parte posterior, o sea, hacia la zona lumbar. Y también puede haber una pérdida de peso marcada, o sea, un síndrome consuntivo. Ya, chicos, el dolor, como dice ahí, se localiza en epigastrio, se va hacia la parte posterior, o sea, hacia la espalda, y generalmente, bueno, puede empezar de forma leve, pero luego ya puede persistir y ser bastante intenso. Ya, también a veces la obstrucción del conducto pancreático puede bien presentar síntomas, sobre todo de insuficiencia pancreática. ¿Ya? Los síntomas de insuficiencia pancreática, chicos, es la esteatorrea. ¿Ya? ¿Qué es la esteatorrea? Son las heces con grasa.
Ya, generalmente, ¿cómo se puede detectar cuando el paciente va al baño a hacer sus deposiciones? ¿No? Si alguno de ustedes en algún momento se ha fijado, con las deposiciones, las heces precipitan pues hacia el fondo del water, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué sucede en la esteatorrea? Las heces salen con grasa. Ya, y como ustedes saben que el aceite o la grasa y el agua no se mezclan, entonces las heces quedan flotando en la taza, ya, o en el water, ya. Y también a veces se pueden ver las gotas de grasa, ya. Entonces, a eso se refiere cuando dice esteatorrea, ya. Entonces, la insuficiencia pancreática, signos de insuficiencia pancreática son esteatorrea, no la mala absorción que genera pérdida de peso y desnutrición del paciente. También pueden ser síntomas asociados, sobre todo en casos en los cuales hay obstrucción del conducto pancreático, ¿no? Que el tumor esté obstruyendo el conducto pancreático también puede, aparte del dolor característico o la ictericia, etcétera, puede cursar también con esteatorrea, con desnutrición, porque el paciente va a tener un síndrome consultivo, ¿no? Como síntomas asociados. Ya, chicos, entonces, hasta ahí sí más o menos quedó claro la forma en por qué pueden presentarse los síntomas, ¿verdad? Para seguir, para ir avanzando. ¿Sí? Chicos, están ahí, no se duerman. Sí, me dice que estamos. Sí, doctora, sí. Por favor, ya sigamos. Entonces, al examen físico, como vemos a la señora ahí que nos está mirando, diciendo no se duerman, ya es una paciente que está ictérica, no tiene la piel ictérica y las escleras ictéricas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le examinamos al paciente, como dice ahí, el signo más frecuente es la ictericia. Vamos a notar ictericia. El paciente va a presentar ictericia. Como les digo, y como hemos visto ahí en las diapositivas, al inicio los síntomas son muy vagos, muy específicos, ¿no? Creo que si nosotros comemos algo que no esté tan bien preparado, también nos puede dar dolor, malestar general, hiporexia, ¿no? O sea, son síntomas que los podemos tener ante diferentes cuadros digestivos, no necesariamente un cáncer de páncreas, ¿no? Pero cuando ya la lesión está presente, ¿no? En este caso, en la cabeza de páncreas, va a comprimir el conducto biliar y va a generar ictericia. ¿Ya? Entonces, otro signo característico, el examen físico, aparte de la ictericia, es que cuando examinamos el abdomen, ¿no? A nivel del hipocondrio derecho, vamos a poder palpar la vesícula. Vamos a poder palpar la vesícula, pero no va a haber dolor, ¿no? A esto se llama vesícula o signo de Courvoisier-Terrier, ¿ya? Así se llama. Entonces, se palpa una vesícula distendida que no tiene dolor. En los casos de la colecistitis aguda, ¿se acuerdan que hablamos también la semana pasada de colecistitis aguda? El paciente va a cursar, puedo yo a la hora que le examino palpar, ¿no? La vesícula, pero asociado a dolor. En este caso del cáncer de páncreas, no. Ya. A veces puede palparse hepatomegalia en casos de enfermedad avanzada. También a veces, chicos, pueden cursar los pacientes con ascitis en el caso de que el cáncer de páncreas haya hecho metástasis a peritoneo, ¿verdad? Y haya generado una carcinomatosis, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de ascitis, si bien es cierto, hablamos de ascitis en pacientes cirróticos, yo les mencioné que cuando tenemos un paciente con ascitis y no es cirrótico, primero tendríamos que hacer un estudio de líquido ascítico, ¿verdad? Que era valorar el índice de Gasa y si este era mayor de 1.1, si era por hipertensión portal o asociada a cirrosis, y si era menor tendríamos que ver otras causas. ¿Se acuerdan que les dije? TBC peritoneal, carcinomatosis, síndrome nefrótico, ICC, etcétera. Entonces, en el caso, cuando los cánceres de páncreas están avanzados, también pueden metastizar a peritoneo y el paciente también podría cursar con ascitis. ¿Ya? Y eso también lo podríamos detectar al examen físico, ¿no? Con los signos de la matidez desplazable o el signo de la oleada positivo, que también lo podemos encontrar cuando examinamos al paciente. Chicos, entonces generalmente el síntoma más frecuente es la ictericia, ¿ya? Y el signo de
Courvoisier Terrier cuando examinamos a nivel del abdomen es característico en los cánceres de páncreas, sobre todo en el cáncer de cabeza de páncreas, que hemos visto que es el más frecuente. Ya, entonces, el diagnóstico, bueno, chicos, como vemos ahí, como les dije, si es una ictericia con coléstasis extrahepática, nuestro perfil hepático, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar una hiperbilirrubinemia, ¿verdad? O sea, bilirrubinas totales elevadas. ¿Qué fracción va a estar elevada? La directa, ¿verdad? Entonces va a tener una hiperbilirrubinemia premio directo con enzimas de coléstasis elevadas, o sea, FA y GGTP elevadas. Ya también, ¿qué más puedo tener? Solicito un marcador tumoral para cáncer de páncreas, que es el CA199. El CA199 es un marcador tumoral para cáncer de páncreas, ¿no? Puedo solicitar, y en el caso de los cánceres de páncreas, generalmente están elevados su valor, ¿ya? Se utiliza en realidad más para los marcadores tumorales, chicos, en realidad nos ayudan más para la respuesta al tratamiento, ¿no? Pero sí es cierto que se eleva en algunos tumores. Por ejemplo, el CA199 en el cáncer de páncreas, alfa-fetoproteína en el cáncer de hígado, ¿no? Recuerda que yo les mencioné en el caso de cirrosis, los cirróticos tienen más riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Eso le hacíamos ecografía y le hacíamos un marcador tumoral. Para cáncer de hígado es alfa-fetoproteína. Para cáncer de páncreas es el CA199, ¿no? Entonces, si yo tengo sospecha de que mi paciente pueda estar teniendo un cáncer de páncreas como causa de la ictericia, bueno, tendré que pedirle el perfil hepático para ver cuál es el patrón que está teniendo el paciente, el marcador tumoral, ¿no? Tendría que pedirle una ecografía abdominal para ver si esta coléstasis es extra o intrahepática. Probablemente me mencione que hay una dilatación de colédoco y a veces si es una masa muy grande, la ecografía también nos puede mencionar que existe una masa o un aumento del tamaño de la cabeza pancreática. Luego tendría que pedir un examen adicional que sería la tomografía abdominal con contraste. La tomografía abdominal con contraste, como dice ahí, es el patrón de oro, o sea, es el examen diagnóstico, ¿no? Es el examen que nosotros utilizamos para diagnóstico del cáncer de páncreas y para valorar si es posible resecarlo, o sea, si es posible operarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de determinarme el tamaño, la localización de la masa, también me va a determinar si hay invasión tumoral a las estructuras vasculares. ¿Ya? O sea, si el tumor se ha metido también en los vasos o en las venas, en este caso en la aorta, en la mesentérica superior, ¿ya? O en el tronco celíaco, porque anatómicamente eso sí es importante cuando el cirujano va a operar. Cuando hay compromiso vascular, el cáncer de páncreas ya es irresecable. Entonces el cirujano ya no lo va a operar. O si lo puede operar, no lo va a operar con fines curativos, sino con fines paliativos. ¿Ya? Por ejemplo, eliminar la obstrucción, ¿no? Tratar de disminuir un poco la obstrucción, porque recuerden que la obstrucción que puede generar en el paciente que la nariz se infecte y el paciente puede hacer colangitis. ¿Ya? Puede hacer colangitis como complicación de la obstrucción del flujo biliar, en este caso asociado al cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces cuando ya el tratamiento no es curativo, lo que nosotros buscamos es hacer un tratamiento paliativo, ¿no? En este caso, evitar que la bilis se infecte, porque si no, al paciente le da colangitis, y la colangitis es una infección que puede ser desde leve hasta severa, con compromiso multiorgánico, y el paciente puede fallecer. Y a veces, en lugar de fallecer por el propio cáncer, fallece por la infección que se originó por el cuadro obstructivo. Entonces, los tratamientos van dirigidos a ser paliativos cuando ya no lo podemos operar. Y la resecabilidad está dada por la invasión del tumor a los vasos sanguíneos, en este caso a la aorta mesentérica superior o el tronco celíaco. Si hay compromiso tumoral en esos vasos, ya el paciente no puede ser operado. Ya.
También tenemos otro examen que nos puede apoyar en el diagnóstico, que es la ecoendoscopía. Ya, la ecoendoscopía, chicos, es un examen similar a una endoscopía. Yo creo que la mayoría debe haber visto ya alguna endoscopía en sus clases prácticas, ¿no? En donde se ingresa pues un tubito que es como una manguerita, ¿cierto? Por la boca para observar todo lo que es esófago, estómago, primera y segunda porción del duodeno. El ecoendoscopio tiene en la parte de la luz del endoscopio, tiene otro dispositivo que nos va a permitir ver imágenes ecográficas. Ya, o sea, llega a la segunda porción del duodeno y se va a poder ver también ecográficamente lo que está alrededor, que en este caso sería la cabeza de páncreas, ¿verdad? Entonces puede tomar muestra de biopsia o también puede permitir observar ganglios, ¿verdad? Ganglios alrededor del páncreas, ¿no? Como dice ahí, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 96%. O sea, la endoscopía también me puede permitir tomar biopsias, ¿no? Para tener un diagnóstico histológico definitivo del cáncer de páncreas, porque hemos visto que hay tipos de cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, también podríamos solicitar estos exámenes para complementar el diagnóstico. Ya, una vez que nosotros hemos identificado que hay un tumor en el páncreas, ya sea en la cabeza, en el cuerpo o en la cola, lo que nosotros tenemos que hacer es el estudio de extensión, ya, pedirle tomografías con contraste. Siempre, chicos, para determinar tumores, las tomografías tienen que ser con contraste. Si yo quiero ver un tumor en el cerebro, tomografía cerebral con contraste. Si yo quiero ver si hay un tumor en el tórax, tomografía de tórax con contraste. Si yo quiero ver si hay un tumor a nivel abdominal, tomografía abdominal con contraste. Ya. Porque el contraste capta las áreas que son neoplásicas. Entonces nos va a poder determinar los tumores. Ya, en la estedificación, lo que nosotros tenemos un score, por decirlo así, que se utiliza, que es la estedificación del TNM, donde vamos a ver el tamaño del tumor. T es tumor, N son compromisos ganglionares, o sea, si hay metástasis ganglionar, y el M es el compromiso o metástasis a distancia. Ya, entonces, la enfermedad no resectable, es decir, no curable, no quirúrgica, es definida por metástasis a distancia, invasión de la vena mesentérica superior, vena cava inferior, aorta, tronco ciliar. O sea, cuando yo considero que un cáncer de páncreas es irresecable, cuando tiene metástasis a otro órgano distinto del páncreas, o sea, cuando sale del páncreas hacia otro órgano y cuando invade las estructuras vasculares. Cuando eso ocurre, el cáncer de páncreas ya no es resecable, o sea, ya no es curable. Ya, probablemente daremos un tratamiento paliativo. Ya, chicos, ya no lo vamos a curar, pero podríamos prolongar un poco la supervivencia. Entonces, como vemos ahí, esa es la clasificación de tumor en los ganglios, compromiso ganglionar, y M, metástasis a distancia, ¿no? Y de acuerdo a nuestros hallazgos por tomografía, nosotros podemos valorar en qué estadía, T1, T2, T3, T4, si hay compromiso ganglionar, regional o ganglios a distancia, y si hay metástasis a distancia o no. Ya, como dice, de acuerdo a esta clasificación, existen 4 estadios de enfermedad, donde la sobrevida a 5 años para el estadio 1 es del 20 al 40%, mientras que para el estadio 4 es muy pobre y solo sobrevive a los 5 años un 8% como máximo. Entonces, cuando ya encontramos una neoplasia pancreática irresecable, ¿no? Con compromiso a distancia y vascular, la verdad es que la supervivencia es muy poca, o sea, es muy pobre. El porcentaje que sobrevive es bajo. Entonces, en el tratamiento, como dice ahí, la única posibilidad curativa es la resección quirúrgica, o sea, operar. Sin embargo, solo de 15 al 20% de los pacientes en los que diagnosticamos cáncer de páncreas, logramos diagnosticarlos en forma temprana y pueden ser operados. Ya, entonces, cuando ya hay metástasis a distancia o invasión vascular, ya no se debe operar.
Entonces, la cirugía se llama, si es en el cuerpo y la cola de páncreas, será pancreatectomía subtotal distal, o sea, solamente le corto de la mitad del páncreas hacia la cola distal. Si los tumores están en la cabeza de páncreas, ¿qué hacemos? Pancreatoduodenectomía, o también llamada operación de Whipple, así se llama, en la cual van a resecar cabeza de páncreas, duodeno, yeyuno, colédoco, vesícula y estómago, la parte distal del estómago. Ya. Entonces, es una cirugía grande, chicos, dura a veces entre 6 a 8 horas. La mortalidad de la cirugía también es alta. Y esta cirugía va dirigida a aquellos cánceres de la cabeza de páncreas que no tienen invasión a distancia ni tienen invasión de las estructuras vasculares. Ya. Entonces, los factores asociados a un mal pronóstico en el cáncer de páncreas incluye pues un diagnóstico tardío, ¿no? Que lo diagnostiquemos cuando es irresecable, ¿no? ¿Por qué el cáncer de páncreas es tan agresivo? Chicos, porque el páncreas, si ustedes recuerdan anatómicamente, tiene mucha vascularización y también tiene muchos ganglios linfáticos alrededor. Tiene varios, entonces rápidamente se metastatiza a otros órganos cuando hay un cáncer a nivel del páncreas. Por eso es de que se disemina rápido. Y como los síntomas iniciales son inespecíficos, como hemos visto, entonces el paciente pues no los toma en cuenta. Cuando ya viene con ictericia, ya viene con síndrome consultivo, ya viene con dolor, ¿no? Y ahí recién se hacen los exámenes, ¿no? Como hemos visto, marcador tumoral, C19-9, perfil hepático, etcétera. Ecografía, y ahí recién se da cuenta de que hay una tumoración. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, prevenir, ¿no? Siempre preguntar, como les dije, los antecedentes familiares. Si yo ya sé que es un paciente de 60, 80 años y que más o menos esa es la edad en que se presenta, y si tiene algún síntoma inespecífico que hemos visto mínimo, podríamos solicitar un perfil hepático o una ecografía abdominal para ver si es que hay alguna alteración, ¿no? Dilatación del colédoco, algún aumento del tamaño, pues, de la cabeza del páncreas o del cuerpo de la cola, ¿no? Podríamos hacer como que un chequeo en el paciente, ¿no? Sabiendo que entre ese grupo es frecuente que pueda darse un cáncer de páncreas. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta cáncer de páncreas. Ya. Voy a pasar a su compañera. Creo que una de ellas ya tiene, Wendy, me parece. Sí las lograste pasar, ¿no, Wendy? Las diapositivas, creo. Hola. Voy a ver Wendy. No está, doctora, creo. Sí. Doctora, buenas. Hola. Creo que sí. A ver, lo he enviado en los últimos tiempos de enfermedad diverticular. Debería. Enfermedad diverticular de cáncer de páncreas. Sí, eso sí lo pasó. Sí, sí lo he enviado. Allá. Okay. Allá. Por si acaso los que se van conectando recién, su compañera me va a pasar la asistencia de los que están conectados. Ya, les sugiero que coloquen sus nombres completos. Ya, coloquen sus nombres completos para que cuando salga la lista pueda yo corroborarlos, porque si está solo su nombre no voy a saber si realmente estuvieron en la clase o no. ¿Ya, chicos? Doctora, Hola. ¿Quién habla? cáncer de páncreas dijo que no entra, diga. ¿En el examen? No sé, Sí. ¿qué opinan? ¿Qué opinan? No, pues No, doctora, no. O sea, entra. No, eso entraría para el otro examen, pues. Yo les dije que entra pancreatitis, cirrosis y sus complicaciones, ictericia. Ya, ahora, no va a entrar cáncer de páncreas como el tema que hemos desarrollado, pero recuerden que en enfermedad biliar, cuando hablamos de coledocolitiasis, hubo también un cuadrito diferencial ahí de las neoplasias periampulares. ¿Recuerda?
un cuadrito de neoplasias periampulares, y ahí hablaba de algunas características de cáncer de páncreas, colangiocarcinoma y ampuloma. Ya, eso sobre todo para los diagnósticos diferenciales, y ténganlo en cuenta. Ya, chicos. Ya, doctora. Ya. Una consulta, ¿no está Hola. antes hemorragia digestiva, antes que de enfermedad articular? Que yo recuerde, ¿no? Salvo que hayan cambiado. Es que estamos haciendo hemorragia. Diarrea, luego viene hemorragia digestiva alta, baja, de origen intermedio. ¿ERGE? Sí, es que como estamos haciendo hemorragia en práctica, pensé que era hemorragia antes que enfermedad articular. Ah, ya. No, bueno, chicos, a veces en realidad, en la práctica, la verdad que vemos varias cosas, ¿no? Lo ideal siempre es que sea paralelo, pero en realidad a veces nos toca ver diferentes cosas, ¿no? Enfermedad nos tocaría la otra clase en realidad. Pero igual, si hay alguna duda, al final me puedes preguntar para ir como que avanzando. Está Ya, bien, doctora. chicos. Ya, ok. Vamos con enfermedad diverticular. Bien. Como vemos ahí, chicos, en la diapositiva, ¿no? En realidad es un esquema de la mitad del colon, ¿no? Mitad del colon transverso, colon izquierdo, que tiene dos partes, colon descendente, colon sigmoides, y vemos que han puesto en un círculo, ¿verdad? Una parte ahí del colon que vendría a ser el colon sigmoides, y vemos que han esquematizado con unas pequeñas imaginaciones que sería el saco diverticular, y también en la parte superior hay una de ellas que también han esquematizado un fecalito, ¿verdad? O sea, las heces induradas se pueden hacer como bolitas, eso se llama fecalito, y a veces estos fecalitos se meten en estas invaginaciones, o sea, que son los divertículos, y lo obstruyen, ¿no? Entonces, ¿por qué han localizado esa zona? Porque la enfermedad diverticular del colon ya se puede presentar, o sea, los divertículos se pueden presentar en toda la longitud del colon, pero es más frecuente que ocurran en el lado izquierdo del colon, preferentemente en el colon sigmoides, ya en el colon sigmoides. ¿Y por qué hay que tener en cuenta eso? Porque clínicamente la característica en la enfermedad diverticular va a ser el dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? El dolor característico en la enfermedad diverticular del colon es el dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque es más frecuente que los divertículos se formen en el colon sigmoides. Y si nosotros ubicamos el colon sigmoides en nuestro abdomen, ¿no? En regiones, va a estar localizado en fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Puedo tener en todo mi colon, pero es más frecuente que estén solo en el lado izquierdo. Por eso es que es más frecuente que el dolor sea en esa zona. ¿Ya, chicos? Entonces, los objetivos, como vemos ahí, es primero definir qué es la enfermedad diverticular, conocer cuáles son las complicaciones de la enfermedad diverticular, establecer el plan diagnóstico y terapéutico de la enfermedad diverticular y de sus complicaciones. Cada complicación se detecta a través de diferentes exámenes, ya sea laboratoriales, imagenológicos o procedimentales, y también el tratamiento es distinto para cada complicación, ¿ya? Entonces, chicos, la enfermedad diverticular del colon, como dice ahí, es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes. Ya entre el 5 al 25% sufrirá un episodio de una enfermedad, una diverticulitis, a eso se refiere con EA, a una diverticulitis, ya, y hasta un tercio puede experimentar complicaciones. Entonces, la enfermedad diverticular del colon, chicos, puede ser asintomática, es decir, la presencia de divertículos sin presencia de síntomas, ¿no? A eso se llama enfermedad diverticular asintomática o diverticulosis asintomática. Ya. Puedo tener una enfermedad diverticular sintomática, o sea, Doctora, hola, dime. Hola. no se le escuchó la última parte. ¿De la enfermedad diverticular?
Sí, sí. ¿La clasificación? Ajá. Sí. Ya, ok. Les decía, la enfermedad diverticular puede ser asintomática, o sea, que una persona tenga divertículos pero que no tenga ningún síntoma y se detecte cuando se haga un estudio de screening. A eso se llama diverticulosis asintomática. Ya, puede presentar síntomas, o sea, tener una enfermedad diverticular sintomática o también llamada diverticulosis sintomática, cuyo característica es el dolor, que ya les mencioné que es en la fosa ilíaca izquierda, y también puede presentarse como una enfermedad diverticular complicada. ¿Complicada con qué? Con diverticulitis aguda o con sangrado diverticular, que son las dos complicaciones más frecuentes de la enfermedad diverticular. Ya. Entonces, eh, epidemiológicamente, como vemos ahí, la enfermedad diverticular es más, aumenta con el envejecimiento. Es decir, es más frecuente en personas adultas mayores que en los jóvenes, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, personas menores de 40 años, solo el 10% de pacientes menores de 40 años pueden cursar con diverticulosis, ¿no? Pueden cursar con enfermedad diverticular, ¿no? A más edad, cuando las personas ya tienen, por ejemplo, 80 años, el 60% de las personas de este grupo etario puede cursar con enfermedad diverticular. A eso se refiere. Entonces, como está en relación con el envejecimiento, a mayor edad tiene más riesgo de tener enfermedad diverticular. ¿Ya? Y con respecto a la localización, ya, o sea, cuál es la parte del colon que generalmente tiene más divertículos, es la del lado izquierdo. Ya por ahí en algunos estudios que han hecho epidemiológicos, étnicos, consideran que en los países occidentales, o han visto que en los países occidentales, el 90% presenta divertículos en el lado izquierdo del colon, y en las personas de los países asiáticos, generalmente es más común que los divertículos se encuentren en el lado derecho del colon. Ya, entonces, en los países occidentales es más frecuente que sean en el lado izquierdo y en los países asiáticos es más frecuente que sea en el lado derecho. Ya, y se presenta en personas adultas mayores. Como vemos ahí, cuando una persona está más o menos en el rango de 80 años, cerca del 60% de los pacientes de este grupo etario pueden cursar con enfermedad diverticular. Ya. Los divertículos son, como vimos al inicio en la figurita, son unas invaginaciones, como vemos acá, o unas herniaciones, ¿ya?, de la mucosa y de la submucosa de la pared del colon. Ya, para esto hay que recordar que el colon tiene paredes, pues, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, ¿no? Y serosa. ¿Ya? Entonces, los divertículos se forman por herniaciones de la mucosa y la submucosa que hace que se vean como una especie de sacos o de bolsas. ¿Ya? Entonces, vemos también que a través de la mucosa y la submucosa pasan también los vasos sanguíneos y es por eso es que estos divertículos también pueden sangrar. Como esta herniación solamente ocurre de la mucosa y de la submucosa, no incluye la muscular ni la serosa, en realidad son pseudodivertículos, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como divertículos. Pero en realidad, anatómicamente serían pseudodivertículos porque no cogen toda la pared colónica, sino solamente están involucradas la mucosa y la submucosa. Ya, como vemos ahí, el 90% de los pacientes lo van a presentar en el colon izquierdo, a preferencia en el colon sigmoides. Ya, ¿y por qué se van a producir? Porque van a haber algunas alteraciones anatómicas en la pared, algunos puntos en los cuales es más débil, por decirlo así, la pared colónica, y es ahí en donde se puede generar esa herniación o invaginación. ¿Ya? Y también algunos trastornos de la función motora y algunos otros factores de riesgo como el estreñimiento, ya como asociado al estreñimiento está pues la dieta pobre en fibra, ¿verdad? Baja en fibra,
Las dietas que tengan un aumento en carnes rojas también pueden predisponer a la formación de los divertículos, ¿ya? Y la edad también, como vimos, la edad también puede influir en la formación de los divertículos. Ahora, hay otros factores que influyen en las complicaciones de los divertículos. Ya, los divertículos, como vimos ahí, o sea, la enfermedad diverticular se puede complicar como diverticulitis aguda o como sangrado diverticular. O sea, el divertículo puede sangrar. El paciente puede venir con una hemorragia digestiva baja, ya tipo hematoquesia, por un divertículo sangrante, ¿no? O sea, por un sangrado diverticular. Y esto está asociado a veces al consumo de medicamentos, sobre todo los AINES, ¿ya? Cuando el paciente consume AINES de forma crónica y tiene divertículos, es un factor de riesgo para que este divertículo sangre, ¿ya? Entonces, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y los AINES son factores de riesgo para el sangrado diverticular, ¿ya? Para el sangrado diverticular. Lo que es el aporte bajo en fibra, el estreñimiento, la edad, esos son factores de riesgo para que se formen los divertículos, ¿ya? Y para la diverticulitis aguda, el estreñimiento también puede ser un factor de riesgo porque el estreñimiento va a hacer que se formen estos fecalitos que, como vimos al inicio, pueden obstruir el cuello del divertículo y van a permitir que este se inflame. ¿Ya? Este se inflame. Entonces, eso es con respecto a los factores de riesgo. ¿Ya? Ahora, como vemos ahí, la diverticulosis o enfermedad diverticular, estamos hablando en este caso del colon, puede cursar como diverticulosis asintomática, ¿no? O enfermedad diverticular asintomática, o puede cursar con síntomas, ¿verdad? Esta a su vez puede ser no complicada, o sea, solo ser una diverticulosis sintomática, o puede complicarse con diverticulitis, ¿no? También puede complicarse con sangrado diverticular y con una colitis segmentaria, que es la otra complicación de la enfermedad diverticular. O sea, en realidad hay 3 complicaciones de la enfermedad diverticular: diverticulitis aguda, sangrado diverticular y colitis segmentaria. Ya, pero las más frecuentes son la diverticulitis y el sangrado diverticular. A su vez, la diverticulitis puede ser complicada y no complicada. Ya, y puede complicarse con abscesos, fístulas, obstrucción y peritonitis. Ya, chicos, entonces la enfermedad diverticular puede ser asintomática o sintomática. Dentro de las sintomáticas tenemos la que no tiene complicaciones y la que sí se complica. Se puede complicar con diverticulitis, con colitis segmentaria o con sangrado diverticular. Ya, entonces, chicos, como vemos ahí, la diverticulosis asintomática o enfermedad diverticular, ¿qué es? Es la presencia de los divertículos. Ya, es la presencia de los divertículos. Ahí vemos las imágenes. Esa es una imagen de una pues colonoscopía, ¿verdad? De la mucosa colónica, y vemos una especie de huequitos, ¿no? Se ven como unos huequitos. Esos son los divertículos. Asumo también que ya algunos han entrado a procedimientos, ¿no? Y en las colonoscopías, si es que ustedes han ingresado, hay algunos pacientes que al hacerle la colonoscopía hemos encontrado este tipo de estructuras, ¿no? Que impresiona que es un huequito, pero en realidad es la entrada al divertículo, ¿no? A ese saquito o herniación que se produjo en la pared colónica. Ya, y como dice ahí, el 80% de los pacientes con diverticulosis permanecen asintomáticos. O sea, hay pacientes que no tienen ningún síntoma, pero que de repente se hicieron un estudio, en este caso la colonoscopía, que es lo que permite hacer el diagnóstico de los divertículos, ¿no? Por un screening, ¿no? De repente, paciente mayor de 45 años o paciente de 60 años, ¿no? Dice, ¿sabe qué, doctora? Yo he leído que debo de tener al menos una colonoscopía en mi vida, así que quiero que me haga mi colonoscopía.
Le hacemos la colonoscopía y encontramos los divertículos, pero el paciente no tiene ninguna molestia, ¿no? Vino a hacerse su estudio por un screening o por un chequeo, ¿ya? Entonces, como dice ahí, la diverticulosis asintomática suele ser un hallazgo casual en pacientes que están siendo estudiados por otra indicación, ¿no? Puede ser, como dice ahí, cribado de cáncer colorectal, se refiere a despistaje, ¿no? Hacerse una colonoscopia de despistaje o hacer algún otro estudio, como les dije, ¿no? De screening, ¿ya? Entonces, la diverticulosis es eso, la presencia de los divertículos. No, si no le genera ningún síntoma, será asintomática. Pues. El diagnóstico es con colonoscopía, ¿ya? Ahora, cuando ya tengo síntomas, o sea, cuando tengo divertículos con síntomas, se llama diverticulosis sintomática o enfermedad diverticular sintomática. ¿Y cuál es el síntoma? El síntoma es el dolor, ¿ya? Es el dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué en la fosa ilíaca izquierda? Porque es más común que se encuentre los divertículos en el colon sigmoides. Y si nosotros vemos el colon sigmoides, lo ubicamos en nuestro abdomen, es más frecuente que se ubique en la fosa izquierda. Por eso es que el dolor lo tienen en esa zona. Ya, pero es un dolor crónico, ¿ya, chicos? Es un dolor de largo tiempo. Ya, puede estar asociado a meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? El acúmulo de gases. Puede estar asociado a alteración del ritmo evacuatorio tipo estreñimiento o diarrea. Ya, al examen físico generalmente no encontramos mucha alteración, pero sí podría haber un dolor a la palpación, bueno, el dolor leve a la palpación de la fosa ilíaca izquierda, sin llegar a ser signos de peritonitis, o sea, sin llegar a tener signo de rebote ni de defensa. Ya, cuando yo sospecho, o sea, viene un paciente, por ejemplo, por consulta externa y me dice, doctora, paciente, a ver, pongámosle de 70 años, varón, dice, doctora, yo hace 3, 4 meses tengo un dolor en bueno, el paciente no me va a decir fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Salvo que sea algún entendido de salud, me podrá decir. De lo contrario, me va a señalar esa zona, ¿no? Y lo tengo ya 3, 4 meses, está ahí, intermitente, va, viene, ¿no? Además tengo alteración del ritmo evacuatorio o tengo diarrea o estreñimiento. Yo lo examino, ligero dolor, ¿no? A la palpación en fosa ilíaca izquierda, entonces pienso y digo, ¿qué puede tener el paciente que le genere dolor crónico en la fosa ilíaca izquierda? Por ahí de repente tiene divertículos, ¿no? Entonces, señor, probablemente usted pueda tener divertículos, ¿no? Hay que hacerle un estudio para comprobar si es que realmente los tiene. ¿Cuál es el examen diagnóstico para detectar divertículos, ya sea asintomático o sintomáticos? Es la colonoscopía. Entonces le tendré que indicar al paciente que se haga la colonoscopía, ¿no? Como ustedes deben haber visto, como les digo en su clase, consiste pues en ingresar un dispositivo, ¿verdad? Que es como una manguerita por el ano para valorar toda la zona del canal anal recto y toda la longitud del colon, ¿cierto? Y poder determinar la presencia, en este caso, de divertículos, ¿no? Y bueno, aparte de ello, me va a permitir descartar tumores, cánceres, úlceras, cualquier otro tipo de lesión que pueda tener el paciente en la mucosa colónica, ¿no? Pero si yo tengo la sospecha de que mi paciente puede estar teniendo diverticulosis sintomática, tengo que pedirle una colonoscopía. Ya, bueno, si la colonoscopía, si el paciente no se puede realizar la colonoscopía, recuerden, bueno, para la colonoscopía el paciente se tiene que preparar, ¿verdad? Con unos sobrecitos laxantes especiales para limpiarse su colon. ¿Por qué? Porque si no encontramos heces, pues recuerden que el colon y el recto almacenan las heces. Entonces, si yo no limpio el colon, cuando ingreso con mi dispositivo, que es una camarita, no voy a poder ver nada más que heces. Entonces, ¿qué sucede? Como este grupo de pacientes que tienen divertículos son adultos mayores, ¿verdad? Hemos visto que se presenta en pacientes con edades mayores de 70, 80 años, a veces no toleran la preparación, por ejemplo, ¿no? O ya no quieren tomar el líquido porque al final el líquido son 4 litros de laxante que el paciente tiene que tomar.
Y ya los abuelitos no toman mucho líquido, ¿verdad? Entonces no toleran bien la preparación. Bueno, si es que no pudiese hacerse la colonoscopia el paciente, otro estudio que yo le puedo solicitar para diagnosticar los divertículos es la tomografía abdomen pelvis con contraste, ¿no? O bueno, sin contraste y me va a decir si el paciente tiene divertículos o no, ¿ya? Y bueno, antes, chicos, cuando no existía la colonoscopía, ya lo que se hacía el paciente es un examen que ahí dice enema de vario, que es la radiografía de colon con contraste. La radiografía de colon con contraste es un examen que consiste, ¿no?, en ingresar por el recto, se le coloca al paciente por el recto un enema que tiene contraste. ¿Cuál es el contraste que se usa? El vario, ya que es un contraste un poco blanco, es blanco. Entonces al paciente se le coloca el enema y lo que va a hacer el enema es que va a dibujar toda la longitud del colon. Y luego que se le hace al paciente, se le toma varias radiografías en diferentes tiempos, ¿no? Antes de colocarle el enema, al colocarle el enema, a los 15, a los 30, a la hora, así, para ver cómo pasa el contenido del enema por la longitud del colon. Y se pueden presentar algunas imágenes, ¿no?, que son características de los divertículos. Entonces, antes, cuando no existía la colonoscopía ni la tomografía y sospechábamos de divertículos, al paciente le solicitábamos radiografía de colon con contraste o también llamado antes el enema de vario, ¿ya? Se le colocaba eso. ¿Ya? Entonces, bueno, actualmente nosotros lo mandamos a colonoscopía, pues, pero si por A o B el paciente no se puede hacer colonoscopía, podríamos solicitar tomografía o radiografía de colon con contraste. Ahora, si la radiografía de colon con contraste me dice que observa algún engrosamiento, alguna estrechez en el paso del contraste, ¿no? Bueno, necesariamente vamos a tener que hacer colono, ¿ya? Pero el examen de elección es la colonoscopía. Si no puedo hacerle tomografía o en su defecto radiografía de colon con contraste. Ya estamos hablando de diverticulosis sintomática. ¿Ya, chicos? Hasta ahí estamos claros. Diverticulosis, ¿sí? Sí, doctora. Ya, ok, entonces la diverticulosis es la presencia de los divertículos. Ya. Si el paciente tiene síntomas, será sintomática y si no tiene síntomas, será asintomática. ¿Ya? Bien, entonces, como vemos ahí, el diagnóstico diferencial de la diverticulosis sintomática es el famoso síndrome de intestino irritable. ¿Ya? El síndrome de intestino irritable es la enfermedad que puede ser el diagnóstico diferencial de la diverticulosis sintomática. ¿Ya? En ambos vamos a tener dolor abdominal. La diferencia es que en síndrome de colon irritable, el dolor puede ser difuso, ¿no? Es un dolor que migra, o sea, puede estar en el lado derecho, en el lado izquierdo, luego se pasa en el epigastrio, así, o en todo el abdomen. En cambio, en la diverticulosis no es difuso, en la diverticulosis está localizado, ¿no? ¿En dónde está localizado el dolor cuando sospechamos de diverticulosis? Fosa ilíaca izquierda. Ilíaca izquierda, ¿verdad? Y si queremos dividirlo en los cuadrantes, sería en el cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de diferenciarlo de un colon irritable. El colon irritable, el dolor es difuso. Incluso el paciente a veces nos dice que migra el dolor. Doctor, a veces me duele en el flanco derecho, otro día en la fosa ilíaca derecha, otro día me pasa hacia el fosa ilíaca izquierda y así. O sea, difuso el dolor, ¿no? Migratorio en el colon irritable. En los divertículos es en el lado izquierdo, ¿no? Si queremos ser más específicos, fosa ilíaca izquierda. Ya. Y no está relacionado con la defecación, es decir, en el colon irritable, generalmente cuando el paciente realiza la defecación, ¿no? El dolor calma. ¿Ya? En la enfermedad diverticular, no. ¿Ya, chicos? Y también hay un estudio de
de calprotectina fecal, así se llama el estudio, en la cual a veces en los colon irritable no hay ninguna alteración, pero en las enfermedades diverticulares sí podría estar ligeramente elevado y nos indica inflamación. Ya, entonces, esas son las características a través de las cuales nosotros podríamos diferenciar, ¿no? Si es un colon irritable o si es una diverticulosis sintomática. Igual al paciente que presente estos síntomas, tendríamos que hacerle colonoscopía para diagnosticar si realmente hay divertículos, ¿no? Bien, el tratamiento, chicos, como vemos ahí en ese cuadro, bueno, en el caso de las diverticulosis asintomáticas, no le vamos a dar ningún tratamiento porque el paciente no tiene síntomas, o sea, no tiene dolor, no tiene diarrea, no tiene estreñimiento, no tiene meteorismo, no tiene nada. Ya, lo que sí yo puedo hacer es darle algunas medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Si yo sé que el estreñimiento predispone a que se puedan formar fecalitos y estos fecalitos y crecen en el divertículo, lo obstruyan y generen diverticulitis, ¿qué tendré que decir al paciente? Señor, no se estreña, señor, consuma una dieta rica en fibra, ¿verdad? Porque el consumir una dieta rica en fibra hace que yo no me estreña, ¿cierto? Si yo sé que los AINES o la aspirina pueden generar sangrado diverticular, pues tendré que decirle, señor, tenga cuidado con el consumo de los AINES y la aspirina. Puede tomar una de repente, ¿no? O dos, pero no crónicamente y por largo tiempo, porque puede hacer que su divertículo, que está ahí tranquilito sin ningún síntoma, sangre, ¿verdad? Hay que prevenir también con el tema, pues, del tabaco, que también puede influir en las complicaciones de los divertículos, ¿cierto? O sea, le damos más que todo medidas generales, ¿no? Para evitar que vaya a presentar síntomas o complicaciones. En el caso de la enfermedad diverticular sintomática, o sea, en la diverticulosis sintomática, en el caso en el cual el paciente ya viene con un dolor abdominal, enfosiliaca izquierda, crónico, como hemos visto, ¿no? Que puede haber meteorismo, que puede haber balonamiento, que puede haber diarrea o estreñimiento. También le damos las medidas higiénico-dietéticas mencionadas anteriormente y le podemos dar un medicamento que es la rifaximina. Recuerden que hablamos de la rifaximina en el caso de encefalopatía hepática, ¿verdad? La rifaximina es un antibiótico, como les mencioné, que va dirigido al colon, ¿cierto? Para disminuir un poco las bacterias que tenemos en nuestro colon, que en teoría son buenas, parte de nuestra flora, pero cuando crecen de forma anormal pueden generar acúmulo de gases, balonamiento, dolor, ¿ya? Y los divertículos predisponen a que ocurra sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, por eso se le puede dar rifaximina de forma cíclica, ¿ya? En este caso, la dosis para enfermedad diverticular sintomática es 400 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Por 7 días al mes. Eso le podemos dar por lo menos entre 4 a 6 meses. Es decir, pongámosle que el paciente venga hoy día y yo le voy a dejar su receta para mañana, tendría que ser del 8 de mayo al 18, bueno, el 8 de mayo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Al 15 de mayo toma rifaximina, ¿cierto? En junio volvería a tomar del 8 de junio al 15 de junio rifaximina. En julio volvería así, o sea, de forma cíclica, no continuo, solo cíclico por 7 días al mes, por lo menos por 4 a 6 ciclos. ¿Ya, chicos? En enfermedad diverticular sintomática, la dosis es 400 miligramos cada 12 horas. En encefalopatía hepática, la dosis, ¿cuál era? A ver, ya que van a dar examen el sábado. ¿Cuál era la dosis en encefalopatía hepática? 500 miligramos. 550 miligramos cada 12 horas. ¿Ya, chicos? En encefalopatía hepática es 550 miligramos cada 12 horas de por vida.
en enfermedad diverticular sintomática es 400 miligramos cada 12 horas por 7 días al mes de forma cíclica, ¿ya? O sea, no todo el mes, sino solo 7 días al mes. ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. ok, continuamos. Ya, entonces, bueno, los otros son de las otras complicaciones que ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces, chicos, la enfermedad diverticular sintomática o no complicada, que es la que hemos visto, vamos a dar fibra, como les mencioné. Si hay dolor, podemos dar antiespasmódicos. ¿Cuál es el antiespasmódico que más común nosotros conocemos? Pues la iosina, ¿verdad? El famoso pues Plidan, la escopolamina, esos son los espasmolíticos. La rifaximina, que hemos mencionado ya la dosis, 400 miligramos cada 12 por 7 días de forma cíclica. Y bueno, la mesalazina está en estudio, así que no usamos mesalazina. ¿Ya? Generalmente con eso el paciente mejora sus síntomas, ¿ya? Con esos medicamentos. Como ven ahí, la rifaximina es un antibiótico no absorbible, con actividad de amplio espectro, ¿no? Va a disminuir, como les dije, el tema de las bacterias de nuestra flora intestinal, disminuye el sobrecrecimiento bacteriano, aumenta la masa fecal, o sea, también ayuda a tener a no estreñirse, ¿ya? Entonces, la verdad que es bastante seguro, como le dije ahí, va directamente a actuar a nivel del colon, entonces lo utilizamos para mejorar el tema del sobrecrecimiento bacteriano que puede ocurrir en los pacientes que cursan con diverticulosis, ¿ya? Diverticulosis es la presencia de los divertículos. Ahora vamos a hablar de la diverticulitis, ¿ya? ¿Qué es la diverticulitis? Como vemos ahí en el dibujito, vemos los divertículos, los huequitos, y acá vemos que tiene adentro un fecalito, ¿no? Un fecalito se ha metido ahí en el divertículo y lo que va a generar es un proceso obstructivo del divertículo. Entonces, al obstruir el divertículo va a empezar a inflamarse. A eso se le llama diverticulitis aguda. ¿Ya? Diverticulitis aguda. Entonces, no es igual diverticulosis que diverticulitis. Diverticulosis es tener mis divertículos. Y la diverticulitis es que uno de estos divertículos se inflame por una obstrucción del divertículo por un fecalito. ¿Ya, chicos? Entonces, como dice ahí, se ha considerado la diverticulitis como la complicación más frecuente de la diverticulosis y aparece en un 10 a un 25% de los casos. ¿Ya? Entonces, es una complicación, es la principal complicación. Vimos que son 3, ¿verdad? Diverticulitis aguda, sangrado diverticular y colitis segmentaria. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos hablando de la diverticulitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta obstrucción que ocurre en el cuello del divertículo por el fecalito hace de que haya un aumento a nivel de la presión intradiverticular. ¿Ya, chicos? Y recuerden que vimos en el dibujito que el divertículo tiene vasos sanguíneos. Entonces, este aumento de presión a nivel del divertículo, ¿qué va a hacer? Va a ejercer una presión también sobre los vasos sanguíneos y les va a cortar el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa cuando a un tejido no le llega sangre? Se isquemia, necrosis. Se isquemia, se necrosa, se muere, ¿cierto? Entonces, si se muere ese tejido, ¿qué va a pasar con ese tejido? Se va a perforar, pues se va a romper. Entonces, puede generar una perforación, que sería una diverticulitis aguda complicada con perforación, que sería la peritonitis. ¿Ya? Entonces, una diverticulitis ocurre por eso, porque un fecalito se introduce en el cuello del divertículo y genera un aumento de la presión intraluminal del divertículo que puede alterar la circulación de la sangre del divertículo, generar inflamación, generar necrosis y puede generar perforación. Si es libre, no tengo nada que lo tape, tendré peritonitis. Si de repente el órgano que está adyacente se pega a ese divertículo y lo contiene, probablemente se forme un absceso, ¿no? Si de repente se pega a un órgano y se une, se forma un camino entre ellos, se formará una
fístula. ¿Ya, chicos? Por eso ahí en la diapositiva previa decía que las complicaciones de la diverticulitis puede ser perforación, ¿verdad? Absceso, fístula. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos claros, ¿no, chicos? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, clínicamente, el dolor también va a ser en la fosa ilíaca izquierda, pero es un dolor agudo. ¿Ya, chicos? Es un dolor agudo. El paciente no tiene el dolor meses ni años. Es un dolor que se origina de forma brusca de un momento a otro en la fosa ilíaca izquierda y se asocia con, puede haber fiebre, ¿no? Fiebre, dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, puede haber taquimia, taquicardia, náuseas, vómitos, ¿verdad? Al examen físico hay un dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda, un dolor intenso a la palpación superficial, ¿no? Y si yo le hago los signos para ver si hay cierto grado de irritación peritoneal, van a ser positivos, o sea, va a tener signo de defensa y signo de rebote positivo. Cuando se forma un absceso, a veces se puede palpar una masa a nivel de la fosa ilíaca izquierda. También puede haber disminución del peristaltismo, o sea, ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿no? Cuando yo hago mi examen físico, recuerden del abdomen, tengo que ver pues la inspección del abdomen, ¿verdad? Tengo que auscultar el abdomen, ¿no? Ver cómo están los ruidos hidroaéreos, tengo que percutir y tengo que palpar, ¿verdad? Entonces, en el caso de la diverticulitis aguda, el dolor es intenso, como les dije, hay un signo de rebote, un signo de irritación peritoneal. Si es que se forma un absceso, puedo palpar la masa, disminución de los ruidos hidroaéreos. En el caso de que sea una diverticulitis aguda complicada, puede haber también hipotensión o puede cruzar con shock séptico. Recuerden que es un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, también en algunos casos, si realizo un tacto rectal, puede haber dolor al hacer el tacto o se puede palpar alguna masa, sobre todo si es que se forma algún absceso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de la diverticulosis, que es un dolor crónico en la fosa ilíaca izquierda, sin fiebre, sin CIR, sin signo peritoneal, en la diverticulitis aguda, si hay fiebre, si hay CIR, si hay signos peritoneales, signos de defensa, ¿no? O rebote positivo, y se asocia a fiebre y el dolor es agudo, ¿ya? Esa es la diferencia, o sea, clínicamente sí hay diferencia. ¿Ya? El diagnóstico, chicos, en la diverticulitis aguda es por tomografía, ¿ya? Por tomografía. Le solicitamos una tomografía abdominopélvica con contraste. Ya, como ven ahí, la sensibilidad es del 94% y la especificidad en el diagnóstico del 99%, o sea, es excelente como diagnóstico. Ya, en los casos de diverticulitis aguda, chicos, como dice ahí, la colonoscopía y la radiografía de colon con contraste están contraindicadas, ya, en las diverticulitis agudas. Ya, ¿por qué, chicos? Porque cuando nosotros hacemos colonoscopía, como nuevamente les digo, si ustedes han ingresado y han visto a los colegas hacer la colonoscopía, nosotros tenemos que colocar aire dentro del colon para que el colon se pueda distender y yo pueda observar la mucosa colónica. Ya, entonces, ¿qué sucede en los casos de diverticulitis aguda? Hemos visto de que el divertículo está obstruido, que está generando una inflamación, un aumento ahí de la presión intraluminal del divertículo, ¿no? Y si nosotros colocamos aire, ¿no? Como el aire de todas formas tiene una fuerza, una presión, eso puede generar que ese divertículo que de repente ya está con cierto grado de isquemia, ¿verdad? Se perfore con mayor facilidad. Entonces, por eso está contraindicada la colonoscopía. De igual forma, la radiografía de colon con contraste, porque como les expliqué, para la radiografía de colon con contraste hay que colocar un enema, ¿no? Y el enema ingresa por el recto con cierta presión y con cierta fuerza, ¿no? Y eso también puede perforar un divertículo que de por sí esté inflamado y hemos visto que puede tener ya cierto grado de
necrosis, ¿no?, de su pared, y con esa presión se puede perforar. Entonces, por eso en las diverticulitis agudas no está indicado hacer colonoscopía y radiografía de colon con contraste. El diagnóstico se hace con tomografía abdominopélvica con contraste. Ahora, puedo hacerle una colonoscopía posterior al cuadro, o sea, cuando ya se resolvió de 4 a 8 semanas, podría hacer una colonoscopía para confirmar en todo caso lo que dice mi tomografía de los divertículos, pero no en el momento agudo de la diverticulitis aguda, sino tendría que ser entre 4 a 8 semanas posterior a la resolución del cuadro de la diverticulitis aguda. ¿Ya, chicos? Bueno, si tengo sospecha de que hay peritonitis, podría solicitarle una radiografía de abdomen simple de pie, porque recuerden que cuando se perfora el intestino o el colon en este caso, el colon pues tiene aire, ¿no? El aire va a ir a la cavidad, me va a generar una peritonitis y genera un neumoperitoneo. Eso se puede ver con la radiografía de abdomen simple. Entonces, si yo le examino, tiene un abdomen rígido, duro, en tabla, ¿no?, con signos peritoneales, puedo sospechar, ¿no?, puedo sospechar de que está teniendo una peritonitis o un neumoperitoneo, y puedo solicitar una radiografía de abdomen simple de pie, ¿ya? Pero el diagnóstico es con tomografía, ¿ya? La ecografía también nos puede dar una orientación diagnóstica, ¿no? Como dice ahí, la sensibilidad entre el 84 al 98% y la especificidad del 80 al 93%. Recuerden, pues, chicos, que la ecografía es un examen que es más rápido, es indoloro, es más accesible, ¿no? Y a veces, pues, en nuestros hospitales o en nuestros centros de salud no tenemos tomógrafo, ¿no? Entonces, si ya viene un paciente con clínica de diverticulitis, podría solicitarle una ecografía abdominal para ver si es que de repente puede encontrar algún engrosamiento de la pared del colon, la formación de algún absceso, que vemos que es una de las complicaciones de la diverticulitis aguda, ¿no? Entonces nos podría dar una orientación diagnóstica. Ya si quiero el diagnóstico definitivo, tendría que pedir una tomografía abdominopélvica con contraste. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, en esa tomografía existe una clasificación, ¿ya?, que se llama clasificación de Hinchey, ¿ya? Y eso va a depender del hallazgo tomográfico, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque depende del Hinchey que tiene el paciente, nosotros podemos brindar el tratamiento. ¿Ya, chicos? Entonces, en el caso de que la tomografía nos diga que hay una peritonitis, o sea, un Hinchey 3 o un Hinchey 4, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Porque nosotros no vamos a poder resolver esa peritonitis, porque esa peritonitis se ha producido por una ruptura de un divertículo. Entonces, tiene que entrar el cirujano, ¿verdad?, a lavar la cavidad abdominal, porque recuerden que el colon tiene heces y aire, y todo eso ha salido hacia la cavidad abdominal, que en teoría es limpia, es estéril. Entonces el cirujano tiene que hacer lavado de la cavidad y probablemente tenga que hacer resección, un corte en donde está el divertículo que se perforó o la parte del colon que tiene los divertículos que se perforaron, ¿no? Entonces ahí el paciente tendría que ir a cirugía. Entonces, según esa clasificación, ¿no? El Hinchey 1A es cuando hay una inflamación pericólica, o sea, de la pared del divertículo. Ya el 1B hay un absceso, ya sea pericólico o mesocólico. En el 2, el absceso es pélvico intraabdominal, o sea, a distancia de donde está el divertículo, puede formarse también los abscesos en otras zonas, ya sea pélvico, intraabdominal o retroperitoneal. Y en el grado 3 o 4 lo que hay es una peritonitis, ya es una peritonitis en el grado 3, purulenta generalizada, como dice ahí, causada por la ruptura de un absceso, ya sea pericólico o pélvico. ¿Ya? Y en la 4 es la peritonitis fecal generalizada, es la que ocurre cuando se perfora el divertículo y sale el contenido
del divertículo hacia la cavidad abdominal. En ambos casos, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, estos hallazgos de inflamación pericólica o de absceso pélvico y del tamaño del absceso nos lo tiene que dar el radiólogo cuando nos informa la tomografía. ¿Ya? Y nos lo va a informar con el Hinchey, que es esa clasificación que estamos viendo. ¿Ya? Eso nos lo tiene que dar el radiólogo. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí en la diverticulitis aguda, el tratamiento va a la parte sintomática, o sea, mejorar el dolor, y hay que darle antibiótico porque es un proceso infeccioso. Dependiendo del Hinchey, podría ir a cirugía o podría ir a radiología intervencionista si hay formaciones de abscesos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un cuadro más o menos resumen de cómo podemos hacer el tratamiento de la enfermedad de la diverticulitis aguda según el Hinchey, ¿no? Esta diverticulitis aguda, chicos, puede ser complicada y no complicada. ¿Ya? No complicada es cuando solamente hay inflamación del divertículo. Y la complicada es cuando ya hay una formación de abscesos. ¿Ya? Es decir, a partir del Hinchey 1B, el 2, el 3 y el 4 ya consideramos como complicada. Como les dije, el Hinchey 3 y el 4, que es la peritonitis, el tratamiento es cirugía de emergencia. O sea, tiene que operarse el paciente. No hay otra. En el caso de los abscesos, de la formación de los abscesos, hay que ver el tamaño del absceso. Si el absceso mide menos de 5 centímetros, solamente damos tratamiento endovenoso sistémico. ¿Ya? Se ha demostrado que con tratamiento antibiótico sistémico, estos abscesos pequeños, menores de 5 centímetros, se reabsorben. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando los abscesos son más grandes, o sea, mayores de 5 centímetros? Tengo que darle tratamiento endovenoso antibiótico más el drenaje percutáneo del absceso. ¿Ya? O sea, el radiólogo intervencionista a través de su ecógrafo ingresa un dispositivo que es así como una jeringuita, ¿no? Y absorbe y jala todo el contenido del absceso. Recuerden que el absceso es pus, ¿no? Es una colección de pus. Entonces, cuando el absceso mide más de 5 centímetros, el antibiótico solo no es suficiente para que se reabsorba. Y lo que yo tengo que hacer es un drenaje, ¿no? Tengo que darle antibiótico y hacerle un drenaje del absceso. ¿Ya? Ese drenaje del absceso lo hace el radiólogo intervencionista. Ya, bueno, si en mi hospital no hay radiólogo intervencionista, bueno, lo podría hacer el cirujano quirúrgicamente, pero lo ideal sería que sea el radiólogo intervencionista. Ya, y si es un Hinchey 3 y 4, va de frente a cirugía de emergencia. Y en las no complicadas, o sea, en las cuales solo hay una inflamación de la pared del divertículo, el paciente puede tener tratamiento antibiótico en casa, o sea, lo puedo mandar a casa vía oral, ¿ya? Pero hay un grupo de pacientes que a pesar que sea una diverticulitis aguda no complicada, sí debería hospitalizarlos. ¿Quiénes? Los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes oncológicos, ¿cierto? Pacientes que tengan otras comorbilidades asociadas, pacientes con edad avanzada, o sea, adultos mayores, y pacientes que tengan signos de infección generalizada, ¿no? Leucocitosis con desviación a la izquierda, tequina, taquicardia. En este grupo de pacientes, a pesar que sea una diverticulitis no complicada, sí debería hospitalizarlos, ¿no? Recuerden, chicos, los pacientitos adultos mayores, o sea, los abuelitos, a veces viven solos, ¿verdad? Los hijos ya se fueron, los nietos estudian, qué sé yo. Viven solitos los dos abuelitos, uno no ve, el otro no escucha, ¿no? Entonces le da su tratamiento para casa y oral, se confunden. Recuerden que los pacientitos adultos mayores son polifarmacia, o sea, tienen otras enfermedades, hipertensos, osteoporosis, osteoartrosis, ¿no? Diabéticos, etcétera. Entonces, a veces es difícil que ellos puedan seguir el tratamiento en casa, ¿no? Es como un paciente joven, así como ustedes, ¿no? O un adulto joven,
pues que tú le dices, señor, tome cada 8 horas tales pastillas y tú lo vas a seguir, ¿no? En los pacientitos adultos mayores a veces es difícil. Y si tiene otras situaciones que lo inmunodepriman, como diabetes o algún tema por ahí oncológico, a veces esa diverticulitis se puede complicar en los días, ¿no? Entonces, en ese grupo de pacientes sí deberían hospitalizarse y recibir tratamiento sistémico, ¿no? O sea, endovenoso, el antibiótico. A eso se refiere cuando habla de sistémico, ¿no? O sea, endovenoso. ¿Ya, chicos? Bueno, ¿qué gérmenes vamos a cubrir? De preferencia, pues los anaerobios. Recuerden que estamos hablando de flora o bacterias que se localizan en el colon, ¿no? Y generalmente, ¿cuáles son? Son de tipo gram negativos, anaerobios y gram positivos, ¿no? Entonces, mi tratamiento va a ir dirigido a esas bacterias. ¿Ya? Por eso es que ahí, como ven ahí, recomiendan que usemos ciprofloxacino, metronidazol, ¿no? En endovenoso, chicos, el ciprofloxacino viene de 200 miligramos endovenoso, ya se da cada 12 horas, y el metronidazol viene de 500 miligramos, lo damos cada 8 horas. Ya, generalmente el tema de los abscesos, el tratamiento antibiótico es por 21 días, ya, chicos. En el tema de una diverticulitis no complicada, pero en pacientes que estamos considerando hospitalizarlos, generalmente el tratamiento es por 7 días, igual en los que reciban vía oral. ¿Ya? Y bueno, en el caso de las peritonitis podemos iniciar tratamiento antibiótico, pero en ellos el tratamiento definitivo es el quirúrgico. ¿Ya? Podríamos utilizar también piperacilina tazobactam o cefalosporina de tercera generación, como el caso de la ceftriaxona, ¿no? Podríamos utilizar ceftriaxona más metronidazol, por ejemplo, o en su defecto ciprofloxacino más metronidazol. Ya, la dosis de la ceftriaxona sería de 2 gramos cada 24 horas. Ya, chicos, entonces sería ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24 horas, más metronidazol, 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Por ejemplo, sería una pauta de tratamiento, ¿no? Bien, los diagnósticos diferenciales en el caso de la diverticulitis aguda, ya chicos, tenemos que tener siempre qué otras enfermedades podrían presentarse de forma similar, ¿no? Tenemos, bueno, en el caso de las mujeres, sí podría ser un absceso tubovárico, ¿no? Producto de una enfermedad pélvica inflamatoria, se pueden formar abscesos tubováricos y también pueden darme dolor en fosa ilíaca izquierda. Un quiste ovárico, una torsión ovárica, un embarazo ectópico roto, también me puede dar dolor agudo en fosa ilíaca izquierda, con CIRS, con signos peritoneales, ¿no? También la cistitis o las nefrolitiasis, ¿no? Los cólicos o las litiasis renales, cuando el lito se moviliza, también puedo tener dolor, ¿no? Generalmente es un dolor en la fosa ilíaca izquierda, pero va generalmente de la zona lumbar hacia la zona abdominal. Es más o menos el tipo del dolor. Ya, ¿en qué otros pacientes, qué otras enfermedades? Generalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, EII es enfermedad inflamatoria intestinal. Acá tenemos dos grupos de enfermedades, Crohn y colitis ulcerativa, ya que aparte del dolor, lo que ellos tienen es diarrea con sangre, ¿no? Diarrea sanguinolenta por varios meses. También puede haber un dolor abdominal, pero lo que más predomina en ellos es la diarrea con sangre sin fiebre, ¿no? Bueno, en las colitis infecciosas vamos a tener diarrea asociada al dolor, diarreas, ¿no? En las colitis isquémicas también puede haber un dolor abdominal asociado a hemorragia digestiva, ¿no? A hematoquesia, ¿ya? Entonces son diagnósticos diferenciales. Y el cáncer de colon complicado con perforación. Bueno, los tumores, chicos, también pueden crecer tanto que obstruyen y puede perforarse el colon, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podría darnos un cuadro de dolor abdominal agudo, ¿no? Y si yo sospecho, y si yo quiero que sea un diagnóstico diferencial, pues tendría que ser un cáncer de colon sigmoides complicado con perforación, ¿verdad? Para que el dolor sea exactamente en la fosa ilíaca izquierda
como sucede en los casos de diverticulitis aguda. Ya, son algunos diagnósticos diferenciales que nosotros lo podemos manejar dependiendo de los otros síntomas asociados que pueda presentar el paciente. Ya, chicos, entonces estamos claros con diverticulitis aguda, ¿verdad? Chicos, Sí, doctora. Sí, doctora, sí, estamos. Sí, doctora. se duerman, ¿ah? Una consulta. La dosis para el ciprofloxacino fue 200 miligramos cada ¿cuántas horas? 200 miligramos endovenoso cada 12. Ya. Y el metronidazol, cuando se combina con el ciprofloxacino, ¿cuánto iba? El metronidazol es 500 miligramos cada 8 horas. Ah, ok. Ese es endovenoso. Ya, en vía oral, ¿de cuánto viene el ciprofloxacino? A ver. A ver, ¿de cuánto viene el ciprofloxacino vía oral, chicos? ¿Alguna idea? 750. No, vía oral. No, 750 es el levofloxacino. El levofloxacino viene de 500 y de 750. El ciprofloxacino viene de 500. ¿Ya, chicos? Vía oral viene de 500. Entonces, vía oral es 500 cada 12 horas. ¿Ya? Y en endovenoso, el frasquito endovenoso viene de 200 miligramos. Por eso es que en endovenoso es 200 cada 12 horas. ¿Ya? El metronidazol viene de 500 en vía oral y en endovenoso. ¿Ya, chicos? Por si acaso. Eso también tienen que saber ustedes. Ya. Su compañera que dijo 750 es el levo, ¿ya? El levofloxacino sí viene de 500 y de 750. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces, hablamos de la diverticulitis, que es la principal complicación de la enfermedad diverticular, ¿verdad? Ahora, la otra complicación que les mencioné es la hemorragia diverticular, ¿ya? O sea, el sangrado diverticular. Ya, chicos, el sangrado diverticular, bueno, clínicamente se va a manifestar como hematoquesia. El paciente no va a tener dolor, lo que va a tener es sangrado rectal, tipo hematoquesia. Es decir, un sangrado rojo, vinoso, con coágulos. ¿Ya? A eso se le llama hematoquesia. La rectorragia, aprovechando por ahí que su compañero dijo que en práctica estaban viendo hemorragia digestiva, la rectorragia es sangrado rojo vivo, ya, rojito vivo, rojito rutilante, como si yo me hiciese un corte y me sale la sangrecita así rojita, esa es rectorragia. Ya, la enfermedad diverticular se manifiesta por sangrado rectal tipo hematoquesia, o sea, un sangrado rojo vinoso. Ya, puede cursar con coágulos. No hay dolor abdominal, chicos. Entonces, el paciente se va a presentar así clínicamente. Viene por emergencia por hematoquesia. Ya, entonces yo tengo que pensar, ¿por qué motivo puede estar sangrando mi paciente? Entonces, la principal causa de hemorragia digestiva baja, si mi paciente viene con hematoquesia, su problema de salud es hemorragia digestiva baja. Y la principal causa de hemorragia digestiva baja, tipo hematoquesia, es la enfermedad diverticular complicada con sangrado. Ya, entonces, si yo tengo un paciente que clínicamente viene hematoquesia y es un adulto mayor, no tiene dolor abdominal, puedo pensar que podría ser una enfermedad diverticular complicada con sangrado diverticular. ¿Ya? Como dice ahí, del 3 al 15% de los pacientes con diverticulosis, o sea, que tienen divertículos, van a cursar hemorragia diverticular en algún momento de su vida, dice ahí. ¿Ya? Generalmente este sangrado diverticular se autolimita, ¿ya, chicos? O sea, se resuelve solo en la mayoría de los casos. Cuando no se resuelve solo, probablemente entra a cirugía, ¿no? El cirujano tiene que entrar y cortar esa parte del colon donde están los divertículos que están sangrando. El diagnóstico, el examen diagnóstico para saber si realmente está sangrando de los divertículos o no es la colonoscopía, ¿ya? Si yo sospecho que mi paciente está teniendo un sangrado diverticular, debo hacer una colonoscopía.
¿no? Y al hacer la colonoscopía voy a encontrar los divertículos sangrantes y voy a confirmar mi diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, se recomienda que la colonoscopía se realice en las primeras 24 horas, ¿no? Cuando el paciente obviamente se encuentre estable, previa limpieza intestinal, ¿cierto? Porque como les digo, el paciente va a venir con sangrado digestivo. Entonces, mis medidas generales, ¿cuáles van a ser? Valorar cómo está su presión arterial, ¿cierto? Si el paciente está sangrando, ¿qué puede ocurrir? Puede tener hipotensión, puede tener taquicardia, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que ver es que todo eso esté estable. A eso se refiere cuando dice que se encuentre estable, o sea, estable hemodinámicamente, ¿no? Con buena presión, con una frecuencia cardíaca adecuada, ¿cierto? Que le podamos hacer la preparación intestinal para hacer la colonoscopía, ¿no? Por eso ahí dice, si el paciente está en esas condiciones, lo ideal es hacerle la colonoscopía en las primeras 24 horas que el paciente ingresa con el sangrado digestivo tipo hematoquesia. ¿Ya? Bueno, como ustedes vieron ahí, el divertículo tiene vasitos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, existen factores asociados que nos predisponen al sangrado diverticular, como el consumo de los AINES y el ácido acetilsalicílico. Ya, eso hace que el divertículo sangre. Por eso es que cuando tenemos un paciente con divertículos, hay que decirle que no puede consumir esos medicamentos crónicamente, ¿no? Si yo tengo dolor, puedo tomar 1 o 2 pastillas, pero no mañana, tarde, noche por 5 días, o a veces se inyectan diclofenaco, porque recuerden que estos pacientitos son adultos mayores, ¿no? Y los adultos mayores ya tienen pues dolor articular, ¿no? De rodilla, de columna, de hombro, todo les duele. Entonces, ¿qué hacen? Se automedican, ¿no? ¿Y qué dicen? No, mejor ponme ampolla para que me haga más efecto que la pastilla. Entonces, diclofenaco mañana, tarde, noche, 3 días, viene sin dolor articular, pero viene con hematoquesia, ¿ya? Entonces, como vemos acá en la figurita, donde dice A, lo que está, la figurita que tiene la letra A, vemos la mucosa colónica, vemos un divertículo y vemos sangrado, ¿no? Vemos un divertículo que está sangrando. Entonces, el diagnóstico se hace con colonoscopía, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente, ¿verdad? Y que pueda tolerar la preparación para nosotros poder observar si realmente es un divertículo que está sangrando. Ya, la colonoscopía, chicos, nos permite hacer diagnóstico, o sea, ver si realmente es el divertículo el que sangra y darle tratamiento, ¿no? Podemos dar tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, actualmente se dice que si yo encuentro el divertículo, bueno, dentro de todos los divertículos que yo encuentro el que está sangrando, ya lo que yo puedo hacer es colocar un clip. Si se dan cuenta, acá en la figurita B y en la figurita C, es como una especie de grapas, ¿no? De unas especies de grapitas que lo que hacen es cerrar el divertículo, ¿no? Y automáticamente pararía el sangrado, ¿no? Es por eso dice que la colonoscopía puede ser diagnóstica y terapéutica, ¿no? Porque yo puedo dar tratamiento al divertículo que está sangrando. Eso siempre y cuando encuentre el divertículo que específicamente está sangrando. La verdad, chicos, que yo al menos hasta ahorita no he colocado nunca un clip en un divertículo porque cuando los encuentro están sangrando todos. Entonces, no es que tenga un solo divertículo. El paciente a veces puede tener 50, 60 divertículos así pegaditos. Entonces, imagínense estar poniendo clip a los 60 divertículos. Entonces, bueno, si logramos identificar el único divertículo que esté con sangrado activo, bueno, le puedo colocar un clip, ¿no? De lo contrario, como yo sé que se autolimita el sangrado, tendré que darle solo tratamiento de sostén, o sea, mantenerlo en NPO, controlar sus funciones vitales, su hidratación, transfusión sanguínea, hasta esperar que pase, ¿no?
De todas formas, la colonoscopía nos va a permitir identificar si realmente es un divertículo sangrante y la localización de los divertículos. Recuerden que si bien es cierto, es más frecuente que estén en el colon sigmoides, los divertículos pueden estar en toda la longitud del colon. Ya, o sea, puede haber en el lado derecho, que es el colon ascendente, o puede haber en el transverso, o puede haber en toditito el colon, o sea, en el colon izquierdo, transverso y ascendente. Y a eso se le llama pandiverticulosis. Ya, pan, recuerden el prefijo pan es todo, ¿cierto? Ya, pandiverticulosis. Entonces, lo ideal también es que la colonoscopía nos permite determinar qué segmento o en qué segmento del colon están los divertículos que están sangrando. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, cuando existe una hemorragia digestiva baja activa, ¿verdad? Porque estamos diciendo que se presenta como hematoquesia, pero no podemos localizar el foco del sangrado. En la colonoscopía se podría hacer otro estudio que se llama gammografía con eritrocitos marcados, así se llama, o una angiografía. Ya, estos estudios son, nos permiten detectar sangrados, ya, en los cuales, ¿en qué grupo de pacientes? En aquellos pacientes en los que no puedo hacer colonoscopía, de repente por inestabilidad hemodinámica, porque el paciente no tolera la preparación, ¿no? Entonces puedo utilizar estos exámenes, ¿no? Siempre y cuando los tenga en mi hospital en donde estoy, ¿no? De lo contrario, tendríamos que esperar estabilizar y hacer colono, ¿no? El tratamiento va, como dice ahí, el 80% de los casos el sangrado se autolimita espontáneamente sin realizar ninguna intervención. Por eso el manejo de esta patología era conservador, ¿ya? O sea, conservador, ¿a qué se refiere? A que no vamos a operar, no vamos a cortar nada, simplemente vamos a observar, lógicamente dando su tratamiento de soporte, o sea, su hidratación, transfusión sanguínea si veo que la hemoglobina está por menos de 7, ¿no? Y esperamos que el sangrado se autolimite, ¿ya? En caso del tratamiento, puede hacerse la opción quirúrgica en algunos casos, ¿no? ¿En qué casos? En aquellos casos en que el sangrado no pare solo, ¿verdad? Tenemos que darle un chance de que pare el sangrado. Si no para, tendríamos que entrar a cirugía. Si el paciente necesitó pasarle más de 5 paquetes globulares en las primeras o en las 24 horas, ya también es una indicación de cirugía, ¿no? Porque significa que yo le paso sangre, ¿no? Y él sigue haciendo hemorragia digestiva, entonces no logro compensarlo y le sigo pasando más paquetes globulares y el paciente sigue sangrando, entonces tendría que ir a cirugía, ¿no? Cuando, por decir, de repente tuvimos una colono en donde identificamos el divertículo, le pusimos el clip, al parecer paró el sangrado, pero al día siguiente el paciente otra vez persiste con sangrado, ¿no? Tendría que ir a cirugía. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, hay un sangrado, ¿verdad? Persistente que le está generando shock, hipotensión, shock, taquicardia, ¿no? Le ponen fluidos para mejorar la hipotensión y no logran elevar la presión y el paciente sigue sangrando, también tendría que entrar a cirugía. O también en aquellos casos en los cuales pues no tengamos o no haya un gastroenterólogo que haga la colonoscopía o no tengamos un radiólogo intervencionista que haga la angiografía. La angiografía o arteriografía, chicos, es un procedimiento que se hace a través del radiólogo intervencionista en donde se ingresa una sustancia a través de las arterias y esa sustancia lo que hace es parar el sangrado, o sea, localiza la vena o la arteria que está sangrando y como que lo coagula, por decir así,
y para el sangrado, ¿no? Entonces, si tengo yo un médico, radiólogo, intervencionista que pueda hacer una angiografía, bien. Si no lo tengo y tampoco tengo gastroenterólogo y el paciente sigue sangrando, entonces tendría que entrar a cirugía, ¿no? Le hacen una laparoscopía exploratoria, ven de dónde está sangrando y cortan el segmento del colon que está teniendo los divertículos con sangrado. Ya, chicos, eso es en el caso de la hemorragia diverticular. ¿Ya? Y la otra complicación que les mencioné era la colitis segmentaria, ¿ya? Les dije que había 3 complicaciones: diverticulitis aguda, sangrado o hemorragia diverticular y colitis segmentaria. Ya, acá lo que ocurre, chicos, es que el paciente tiene episodios repetitivos de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, y esto hace que de todas formas la mucosa colónica que está al costado o alrededor de los divertículos, ¿no? Se inflame, pues, se inflame. Entonces el paciente puede cursar con dolor, con diarrea, a veces también puede haber sangrado. Se hace por colonoscopia el diagnóstico. Cuando ingreso encuentro una mucosa adyacente a los divertículos, todo bien inflamada, que a veces incluso no me permite pasar con el equipo del endoscopio. ¿Ya? Entonces, en este caso, el tratamiento se puede utilizar unos medicamentos que es la mesalazina, ya que es la mesalazina, en algunos casos y en algunos casos en los que no mejora, porque esta inflamación lo que puede generar es estenosis de la luz colónica, porque está toda la mucosa inflamada, apiñada, por decirlo así. Entonces, en estos casos a veces ya se tiene que operar y se tiene que cortar el segmento que está afectado, o sea, el segmento que está generando la estenosis, ¿no? En esos casos, la verdad, yo colitis segmentaria hasta ahorita no he visto. Lo que sí veo siempre es diverticulitis aguda, más frecuente, y sangrado diverticular como parte de las complicaciones de la enfermedad diverticular. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, doctora. Allá. Sí. Ya, chicos, miren, la parte de diarrea eso es un montón, así que yo creo que eso lo podemos hacer en la otra clase, o no sé si el sábado lo hacemos después del examen, pero vamos a acabar tarde, ¿no? Sí, doctora, creo. O no sé, también eso depende. Porque el examen es a las 7:30, es 1 hora 8:30, en media hora podríamos avanzar algo. Bueno, si nos da tiempo avanzamos, si no en la siguiente clase hacemos diarreas, porque diarrea es bastante. Ya, chicos, igual vamos a tener que por ahí programar alguna clase adicional para completar lo que nos falte, pues, ¿ya? Está bien, doctora. Ya, No se preocupe. Entonces quedamos claros con enfermedad diverticular, cáncer de páncreas. Sí, yo creo que sí ha estado Sí, doctora. entendible la clase. Doctora. Ya, chicos, por favor, a sus compañeros que no pueden ingresar, creo que algunos han tenido otra clase, están en examen, etcétera, por favor, avísenle lo que hemos hablado en la clase. Si grabaron la clase también, pásenle por favor a sus compañeros. Ya, y igual voy coordinando con sus delegados, ahí les he mandado a ellos las aulas en donde va a ser el examen, ya, y también de quiénes a quiénes van en una aula y en la otra. El repaso, chicos, ya, yo sé que ustedes van a salir bien, pero como les digo, revisen, los valores normales del perfil hepático y las lipasas, porque eso les va a venir en los casos clínicos, ¿ya? Porque si no, no saben lo normal, no van a poder identificar lo que está alterado. ¿Ya? Básicamente eso, chicos. El examen va a estar fácil, todo lo que hemos hablado en clase. Bustamante, Vázquez, Jordan. No entiendo. La asistencia. O ya se fue.